Bueno, vamos a pasar a la exposición de la palabra del Señor, a la predicación, este momento solemne en el que el Señor nos habla por medio de su palabra. Y vamos a Mateo capítulo 6, estamos con el Sermón del Monte. Y dentro del Sermón del Monte está la oración que se le conoce como la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Sin más, vamos a ir directamente al texto, voy a leer todo el texto, toda la oración, y vamos a centrarnos en la que toca hoy, que es capítulo 6, versículo 11. Pero voy a leer a partir del 9, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Rey eterno, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos habla directamente al corazón, Señor. Señor, abre los oídos de nuestra alma, Señor, para que podamos ser confrontados, para que podamos ser exhortados, para que podamos ser animados, para que podamos ser sanados, Señor, por medio de tu palabra, animados, Señor, a seguir tu voluntad, Señor. Guíanos, Señor. Renueva las fuerzas también de cada uno de nosotros para que no nos distraigamos y a mí para que puedas poner el texto como tú quieres que lo hagas, según tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cuando salgamos de aquí podamos poner en práctica tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 11 que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La semana pasada estuvimos viendo: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Bueno, seguimos con esta maravillosa oración. Es una oración maravillosa, profunda, en la que el Señor nos muestra y nos da una enseñanza tremenda. Lo que sucede que muchas veces, como digo, esta oración ha caído en un abuso. Se repite como con una coletilla y se pasa de una manera superficial, sin tener en cuenta lo que realmente significa este texto, lo que Jesús quiere decir. Hemos visto ya 4 oraciones anteriormente. Padre nuestro que estás en los cielos. La primera, vimos antes: santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. La cuarta, y ahora la quinta. Vamos a ver qué significa esto. Pues esto, que Dios es nuestro proveedor, nuestro sustentador, y dependemos de Él. Danos hoy el pan de cada día. Después de reconocer, y esto es una secuencia que va no es casualidad, o sea, esto tiene una secuencia muy pensada por el Señor. Después de reconocer el reino de Dios y saber dónde vivimos, después de entender que debemos buscar primeramente la voluntad de Dios, como hizo Abraham en el texto que hemos leído anteriormente, ahora sabemos también que siendo parte del reino, ahora sabiendo también que poniendo al Señor en primer lugar, Él va a proveer nuestra vida. Y esto es una certeza, esto no es una posibilidad, es una verdad, es una certeza. Y Él nos da aquello que necesitamos, ese es el énfasis. Nos da aquello que necesitamos, que precisamos. Ni más ni menos. Eso que tú necesitas, eso Dios te lo da. A veces tú puedes decir: uy, Señor, con un sueldo de 300 euros más, que bien me vendría. Tú piensas que eso te vendría bien, puede que sí, para pagar cosas, ¿no? Pero quizás el propósito de Dios hay otro plan. Y Dios te da justamente lo que necesitas. Esto es algo que debemos pensar, porque esto nos dará descanso a nosotros en medio de las circunstancias. Pero cuando nosotros, por ejemplo, decimos: danos el pan de cada día, realmente nuestro corazón está con esta petición diciendo: Señor, dame justamente lo que tú quieres que yo tenga. ¿Deseamos esta dependencia de Dios realmente? Si deseamos su voluntad hecha, si deseamos que se haga su voluntad, como decíamos la semana pasada, va vinculado esto, su provisión también, porque Dios es proveedor. Entonces, ¿qué nos enseña Jesucristo sobre esta parte de la oración? Vamos a ver 3 puntos principales. Cuando nosotros tenemos una necesidad, ¿a quién acudimos? Porque la palabra nos enseña a quién debemos acudir.
¿Por qué acudimos? El por qué acudimos. Por nuestra necesidad. ¿Y cuándo y en qué momento debemos acudir? Todos los días. Esos van a ser los puntos que vamos a desarrollar. ¿A quién debemos acudir? Pues hoy el mundo acude a muchas cosas, pero yo no culpo al mundo. Yo no culpo a aquel que no conoce a Cristo, que vaya a buscar, a llenar su necesidad espiritual, porque el mundo fue creado para estar lleno, pero el pecado nos vació. Y necesitamos llenarnos de algo. Si no nos llenamos de Dios, nos llenamos con otras cosas. Fuimos creados para tener esa comunión con Dios. Por eso fuimos creados a imagen de Dios. Pero el pecado distorsionó esa imagen y hace que el mundo, que la sociedad que no conoce a Cristo, vaya a llenar esa necesidad espiritual, acudir cuando hay un problema, por ejemplo, a los ídolos. Hoy el mundo, ante una necesidad emocional, ¿qué hace? Que no está mal esto, acude a un psicólogo. Y no está mal esto. Peor es un gurú del amor o cosas de estas, ¿no? Hoy el mundo, ante una necesidad material, ¿a quién acude? Al banco a pedir un préstamo. Tampoco está mal, legalmente está aquí, se puede hacer. Pero muchas veces se cae en esto porque se adora el dinero. Se piensa que el dinero va a ser que nos va a cubrir la necesidad que vivimos. Pensamos que el medio con el que el Señor nos bendice es el fin y el proveedor. No, el dinero no es el proveedor. Dios es el proveedor. El dinero solamente es un instrumento, un medio que nos lleva a un fin. Y el fin de todo debe ser para el cristiano la gloria de Dios. La gloria a Dios. Por lo tanto, en esta oración aprendemos, nos enseña Cristo que como cristianos debemos acudir. Hombre, si uno necesita, yo soy el primero que yo no soy en contra que un cristiano vaya a un psicólogo, que vaya a un psiquiatra. Si necesita esto, tiene que ir. Pero siempre sabiendo que al primero que debemos acudir también ante todo esto es Dios. Es acudir al Señor. Esto nos enseña Cristo, que como cristianos debemos acudir por todas las circunstancias a Dios nuestro Padre, por medio de Cristo y en comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí ya el Señor está orando al Padre, nos está diciendo, tengo una necesidad, o podemos tener una necesidad. ¿A quién debes acudir cuando tienes una necesidad? Ya sea económica, sea emocional, sea cualquier necesidad que tú tengas. En oración al Padre. Después ya el Señor te dará sabiduría para usar los medios que Él te pone. Pero esos son medios, no son fines ni son proveedores. Dios es el proveedor que te provee, te sustenta la necesidad. Por lo tanto, debemos acudir a Dios ¿en qué estado? ¿En qué sentido? En oración y confianza. La oración de Jesús aquí dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay confianza, hay certeza de que Dios suple las necesidades. Hermano, como bien nos enseña el Maestro, en esta oración oramos a nuestro Creador, pero el Creador que ha hecho todas las cosas también nuestro Padre. Oramos a que está en su trono y oramos al Hijo entronizado a la derecha del Padre, que es mediador, el Cordero, que nos proveyó, que nos abrió camino, que nos lleva al lugar santísimo. Por lo tanto, esto nos debe llenar de confianza, esto nos debe llenar de gozo, porque podemos orar sabiendo, si pedimos conforme a la voluntad de Dios. Acordáis que la semana pasada terminábamos con esto. La oración debe ser hecha conforme a la voluntad de Dios. Le podemos pedir lo que necesitamos para el servicio de Dios, para el servicio a Dios, para ser luz y sal de la iglesia. Y ¿sabes algo? Desde las alturas trascendentales. La oración del Padre Nuestro nos lleva a las alturas trascendentales, cuando hemos dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad, nos hace ver las alturas trascendentales. Ahora la oración nos está llevando a lo más cercano a nosotros, a lo cotidiano. Y esto es la oración. La oración es la comunión con lo trascendental, llevado a lo cotidiano. Llevarlo al día a día. Fíjate cómo cambia, ¿no? Habla de voluntad, habla de reino, habla de el cielo, y ahora dice lo que necesitamos, lo cotidiano.
El plan nuestro de cada día. La oración debe ser algo cotidiano en nosotros, no en cotidiano de una manera peyorativa, como algo que se hace por religiosidad, no, como una necesidad. Y debemos acudir a nuestro Dios y Padre cada día, hablándole al Señor también de nuestras necesidades espirituales, de nuestras necesidades que vivimos, en oración y confianza. Y ¿sabes algo? Las implicaciones de esta petición, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, nos habla tiene varias implicaciones. Pero la primera implicación es nuestra dependencia de Dios. El pan es algo que nosotros podemos ganarnos con nuestras manos, ¿no? Y además bíblico incluso. Nos ganamos con nuestras manos. Pero aquí estamos entendiendo que nosotros realmente somos instrumentos, que el que realmente nos provee ese pan es el Señor, que es el que abre las puertas de los trabajos, que es el que nos da salud para poder trabajar, que es el que nos ayuda a seguir día a día. Por lo tanto, esto indica una dependencia total de Dios. También esta oración del Padre Nuestro con el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, implica también el fin de la autosuficiencia. Hermanos, el mundo puede estar diciéndote: tú te lo guisas, tú te lo comes como pan palomo, tú pisas, tú caminas, tú siembras, tú cosechas. Pero aquel que conoce a Dios sabe que no es autosuficiente. Yo no podría vivir si no es con Dios, si no es dependiendo de Dios. No podría levantarme por la mañana. Dios sí, Dios en su gracia común, universal, te va a seguir proveyendo, pero es muy hermoso reconocer la dependencia total de Dios. Hay muchas veces que si yo me dejara llevar por mí, yo hubiera tirado la toalla en muchos aspectos de la vida. Pero donde termina donde termina mi autosuficiencia, comienza la dependencia a Él. Y eso da fortaleza. Y decir esta oración, el pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy, es decir: Señor, yo sin ti no puedo. No puedo conseguir el pan si no es por ti. Y esto es reconocer al Señor como proveedor, y esto es algo maravilloso, porque te da descanso también. Ojo, no confundir esto con vagancia, pereza. No, como yo he conocido a algunos que dicen: no, Dios proveerá. Y no puedes estar con los brazos cruzados tampoco. Dios te anima a seguir. Levántate y sígueme, decía el Señor, ¿no? Y en los aspectos de la vida también. Y a veces podemos confundir la espiritualidad, como a veces escucho: no, Dios proveerá, sí, pero ¿tú qué estás haciendo para que Dios provea? ¿Estás orando? No, si tú estás sentado en tu sillón y estás diciendo más que Dios proveerá, eso es dejadez y pereza, porque si oras, Dios te va a empujar a hacer. La oración nos lleva a la acción, que es lo que estamos viendo aquí. No nos empuja a decir: Dios proveerá. No. Eso es cuando tenemos actitud de Dios proveerá, pero de boca para afuera. Es una actitud de pasota. Pues el Dios proveerá va acompañado de una acción. ¿Cuál es la acción? La oración. Acción de orar. ¿Y cuál es el fruto de la oración? Sabiduría, movimiento, diligencia en el camino que el Señor te muestra. No pereza. Me acuerdo, mi madre siempre me decía a mí, cuando mi madre me decía, sobre todo los días de verano, que yo estaba más rajado: niño, haz la cama. Y yo: ya voy. Y dice: no. Y me decía un dicho popular, decía: ya voy, pero quieto me estoy. Y yo: no, que ya voy. Yo me intentaba hackear las cosas como son cuando era niño. Y yo: no me apetece. Y siempre mi madre me decía una cosa: ante la pereza, diligencia. Y la oración nos mueve a depender de Dios, pero también nos mueve a hacer, no a ser un pasota de la vida. Eso no es espiritual, eso es falsa espiritualidad. Eso es agarrarse a la espiritualidad como el ebrio se agarra a la farola para apoyarse y no caerse, pero no ese sentido de realmente la oración, de lo que el Señor nos está diciendo aquí.
Es el fin de la autosuficiencia, pero es también la moderación lo que nos lleva. Otra consideración es la moderación. Fíjate qué dice la moderación en nuestras oraciones. ¿Qué dice Jesús aquí? El pan nuestro de cada día. No le está pidiendo, no le está pidiendo una casa, no le está pidiendo una tierra, no le está pidiendo, traído en otro contexto, no le está pidiendo un coche, no le está pidiendo más dinero, sino dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan que yo necesito para comer hoy, dánoslo hoy, porque tú eres nuestro poder, el proveedor. Esta oración también, este punto también nos lleva a tener una oración moderada. La semana pasada terminábamos diciendo, oramos conforme a la voluntad de Dios. Y no caer, como hacen otros de iglesias de prosperidad y todas estas cosas, en pedir. Yo me acuerdo, conocí un pastor de esta línea que me decía, cuando empecé a trabajar en la planta de biodiesel de allí de Valdetorres, me decía, tú como eres cristiano vas a llegar a ser gerente, así que ora por eso. ¿Qué me estás diciendo? Eso no es, yo prefiero orar diciendo, Señor, ayúdame a ser un buen compañero. Ayúdame a hacer luz dentro de mis trabajos. No es esto. El Señor la oración al Señor no nos está llevando a pedir por puestos, a pedir por posiciones, a pedir por dinero, que nos haga poderosos en la tierra materialmente. El Señor quiere que seamos siervos humildes, que muestre el poder de Él, no nuestra autosuficiencia. Por lo tanto, la oración esta nos enseña la moderación a la oración. Señor, danos lo que necesitamos. Cuando oremos, tenemos que orar en ese sentido. ¿Tienes necesidad en tu casa de alimentación? Ora al Señor. Y una buena oración. Y el Señor, tu oración humilde, el Señor la va a bendecir mucho más de lo que tú te imaginas. La oración no debe ser, Señor, quiero tener todo, quiero tener mucho más de lo que yo pienso. No. La oración, Señor, dame lo que necesito para vivir. Pero que sea sincero. Dame lo que necesito para vivir, para tener fuerza, para poder glorificarte. Y créeme que cuando vamos con esa actitud, el Señor bendice mucho más de lo que nosotros pensamos. Porque el Señor ve un corazón humilde. No pasa esto, ¿verdad? Por Hedrisen, que es un comentarista teólogo presbiteriano, dice: Jesús enseña a sus discípulos a ser moderados en sus deseos y peticiones. Deben pedir pan, no lujos, que es lo que estábamos hablando. Aquí no estamos para pedir coches de primera gama, de alta gama. No estamos para pedir trabajos de gerencia. Ojo, que si Dios lo permite, bienvenido sea, ¿no? Pero estamos para decir, Señor, ayúdame a ser fiel en lo poco. Señor, ayúdame a tener lo que necesito para ser fiel. Por tanto, también otra cosa que nos enseña el pan nuestro de cada día nos lo hoy, es que debemos orar nosotros, pero también orar y pedir por nuestros hermanos. Date cuenta la oración. La oración no está, el pan nuestro de cada día dame hoy. No está en primera persona, del singular, está en plural. Danos hoy. Y esto es la importancia de la congregación, la importancia de que los hermanos estemos unidos en oración, la importancia del domingo venir a adorar al Señor juntos. La oración también nos habla de la generosidad y la solidaridad de los hermanos. Cada día debemos orar con actitud de dependencia, humildad al Señor y disposición de trabajar para la gloria de Dios, y con moderación debemos orar también nuestra oración incluyendo también a los demás. No solamente voy a orar, Señor, dame lo que necesito para vivir, Señor, también suple las necesidades de mis hermanos. Oro por mis hermanos. Porque esto es lo que nos está enseñando la oración también del modelo del Padre Nuestro. A cuando oremos por el pan nuestro de cada día, no solamente el pan nuestro de nuestro núcleo familiar, sino el pan nuestro de nuestro prójimo. El pan nuestro. Y esto es una oración que los católicos romanos siguen haciendo, y algunas tradiciones protestantes lo siguen haciendo, pero es una oración diseñada para la comunidad.
para orar en común. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También nos muestra otro punto importante. Debemos orar al Señor, acudir a Dios, pero sin afanarnos, teniendo el descanso en el Señor. Fíjate lo que dice Jesús dice cuando se despedía en la gran comisión: sabed que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esta es una certeza que nos da descanso. Y hermanos, esto tiene que ver con el siguiente punto que vamos a ver. ¿Cuándo debemos pedir la oración al Señor por nuestras necesidades, porque supla nuestras necesidades? Todos los días. Fíjate cómo dice el pan nuestro de cada día. Cada día es un día diferente. Y el énfasis del cada día nos está enseñando que nuestra oración y súplica deben ir a nuestro Padre cada día. Como dijo Spurgeon, otro predicador protestante, dijo: la oración debe ser la llave de día y el cerrojo en la noche. La oración debe ser con lo que comenzamos el día y el cerrojo que cierra el día por la noche, cuando vamos a dormir. Y orar todos los días, pero pidiendo no caprichos, sino aquello que realmente necesitamos para vivir para la gloria de Dios. Fíjate, por ejemplo, un modelo de oración también el que hace Pablo escrito en Efesios 6:18 dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Después dice: estad alerta y orad con insistencia y perseverancia por todos los creyentes. No está hablando por cosas materiales, sino para que el Señor nos ayude a perseverar. Eso también es una necesidad que debe ser suplida. La perseveración para que nosotros podamos caminar para la gloria de Dios. Pablo también dice a los tesalonicenses: orad sin cesar. Como vimos antes, hermanos, la constancia es importante. Esta palabra de cada día quiere decir no solamente la necesidad de cada día, sino la oración de cada día. Por lo tanto, debemos ser constantes. En la constancia vemos también una necesidad de la dependencia de Dios. Y esta palabra denota que debemos orar pidiendo conforme a la voluntad de Dios, reconociendo el reino de Cristo y nosotros como sus siervos. Rechazando lo que he dicho antes, rechazando la autosuficiencia, abrazando la dependencia de Dios. Como Job. Job es un ejemplo. Job perdió todo. Job, después de perder todo, de que su mujer lo maldijera y todo, él dice en Job 23:12: nunca me separé del mandamiento de sus labios, sino que guardé la palabra de su boca más que mi comida. Y esto debe ser la necesidad de la oración. Debe ser, a todo el mundo nos gusta comer y es necesario para vivir, pero la oración, la comunión con Dios, la dependencia con Dios debe ser más apetecida que la propia comida. Debe ser. Así que, dependiendo de nuestra salvación, de nuestra fe, eso es la dependencia de Dios. Como dice el profeta Isaías en la visión 33:16, dice: este habitará en las alturas, fortaleza de roca, mas su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas tendrán segura. La iglesia, la bendición a la iglesia. Por lo tanto, oramos todos los días. ¿Para qué? ¿Por qué oramos? Por nuestra necesidad. Pero cuidado, hemos puesto mucho el énfasis en las necesidades materiales, en la necesidad de alimentación, pero aunque hablamos de pan y el Señor pone aquí el ejemplo del pan, Dios también es nuestro proveedor y sustentador en cosas más allá de bienes materiales. Y aquí vemos implícitas 3 necesidades importantes, envuelta la palabra de pan. El pan puede ser necesidad material, sustento para vivir, lo que estamos hablando. Como hemos dicho antes, nuestro vestir, nuestro alimentar, el beber, el trabajo. Y Dios siempre
está presente ahí como fiel proveedor de esto. A lo mejor no nos da lo que nuestras pretensiones egoístas ansían, pero sí nos da lo que realmente necesitamos. Si no, echa la vista atrás. En momentos de tu vida que tú deseabas tener grandes cosas, Dios no te lo ha dado, pero también nunca te ha dejado. Te ha dado lo que has necesitado. Y esto es un ejemplo también, esto lo vemos, el sustento para vivir, lo vemos como ejemplo el maná del cielo. ¿Acordáis cuando el pueblo de Israel caminaba y Dios que le daba? El maná. Y el pasaje es muy largo, no lo voy a leer, Isaías, Éxodo 16, del 16 al 35, pero en ese texto, ¿qué pasaba? Caía el maná y comían lo que necesitaban comer ese día. El maná desaparecía y si lo guardaban aquello para decir, bueno, se podría. Entonces el Señor les daba lo que necesitaban y debían comer lo que necesitaban, porque Dios estaba también trabajando en ellos la dependencia del pueblo de Israel con Él. Y en eso también trabaja Dios con nosotros. Dios nos da lo que necesitamos, nos da el maná nuestro que necesitamos, pero no nos da más muchas veces para guardar, porque Él trabaja en nosotros, que nosotros vivamos siendo dependientes de Él. Por eso Jesús habla en Mateo 6, 26 al 33, que pronto hablaremos de esto. Habla del ejemplo, dice, no os afanéis, mirad las aves del cielo, mirad, que no siembran ni recogen granero y se alimentan los lirios del campo. Pero es clave esto. El último versículo, en el versículo 33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será dado por añadidura. Y eso es poner a Dios en primer lugar, que es lo que hablábamos la semana pasada. Y eso nos empuja a orar, nos empuja a tener ordenadas nuestras oraciones, las prioridades de nuestra oración. Esto lo dice el Señor un poco después, lo que vamos a llegar a ello. Pero no solamente nuestro sustentador y proveedor en lo material, también es nuestro sustentador y en lo espiritual, y proveedor en lo espiritual. Hablábamos antes que Él, de las implicaciones que tiene esto, nuestra necesidad, es nuestro sustento para vivir, la primera necesidad. La segunda necesidad es nuestro sustento espiritual, la palabra. Nos alimenta con su palabra. Porque podemos tener todos los bienes de la tierra. Imagínate que Dios te concede esos deseos de tener mucho, de ser posición alta, de tener casas grandes, dinero grande, de ser uno de los ricos del pueblo. Puedes tener todo esto, pero si no somos alimentados con la palabra, estaremos perdidos, flaquearemos espiritualmente, nos enfriaremos. Por lo tanto, ahí también Dios nos da nuestro sustento espiritual. Hermanos, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, no tenemos nada por mucho que tengamos. Eso debe ser algo muy claro. Y esto lo vemos bien en las tentaciones de Jesús. Por ejemplo, el diablo le tienta con la comida, le tienta con el poder, le tienta con posición. Pero el Señor, la respuesta es clara. La respuesta que le hace a la alimentación, al pan, que se convierta en las piedras del pan, es que le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor. ¿Qué es esto? Tú puedes estar atorado de comer, tú puedes estar en una posición muy cómoda en este mundo, pero te faltará algo si no te alimentas con la palabra de Dios. Si es lo que le falta al mundo. Por eso el mundo busca llenarse de ídolos, porque falta algo que nosotros nos ha dado, que nos ha provisto el Señor, que es maravilloso, que es su palabra. Por eso el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, esta palabra es Cristo. Y Cristo es el pan de vida, y es el Dios proveedor que suple nuestras necesidades eternas. Y vamos a ver la tercera necesidad y última necesidad, es Cristo es nuestro pan del cielo. ¿Acordad que hablamos del maná? Pues Cristo es nuestro maná. Jesús respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, y el que cree
Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tenemos a Cristo, estaremos saciados para siempre de manera espiritual, eternamente. Y sabremos estar contentos, como hemos leído en Pablo, con mucho o con poco. Sabremos estar contentos porque estaremos saciados espiritualmente. Esta necesidad es suplida por nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hizo en la cruz del Calvario cuando ocupó nuestro lugar. Y algún día comeremos ese maná en la boda del Cordero, en el reino de los cielos junto con Él. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2:17. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. En Apocalipsis 2:7, un poquito más atrás, dice: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Eso el Señor lo ha provisto para nosotros. El maná del cielo, el Cordero provisto como fue Abraham, el verdadero y mayor Cordero, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos ha dado todo esto. Qué mayor provisión, que ahora nosotros con cualquier cosa podemos quejarnos, pero ya nos ha dado lo más grande. ¿Cómo no nos va a dar las cosas más pequeñas que necesitamos para vivir? ¿No? Amados hermanos, nuestras necesidades son cubiertas por nuestro Señor. No nuestras necesidades caprichosas e innecesarias, sino aquellas que necesitamos para tener comunión con Él y vida eterna. Aquellas que nos permiten servirle para su gloria. Ante la necesidad material, Dios sabe lo que necesitamos y Él nos los da. Ante la necesidad espiritual, Él es nuestra paz. Hemos sido salvados por Cristo y hoy tenemos comunión con nuestro Señor. Y puedes estar sustentado y alimentado a través de la palabra de Dios. Y ante la necesidad eterna, Cristo es el pan de vida. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, así lo recordamos. Y Él, su presencia espiritual nos bendice porque está presente en medio del sacramento. Y sabemos que un día Él volverá. Él volverá. Él volverá con poder y gloria. Y estaremos totalmente completos, como dice el himno, completo en Él. Amigos, si aún no eres partícipe y tu alma no está sustentada por este pan de vida y necesitas tu alma saciada de esta necesidad, mirad a Cristo. Él es el único que puede proveer esa necesidad. Pues Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Dios es nuestro proveedor y Dios es el único que te puede proveer todo esto. Que así podamos decir, como dijo Abraham y como vio Abraham con sus ojos, y llamó a Abraham aquel día: el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy, en este monte, el Señor proveerá. Dios nos ha provisto el Cordero que carga y quita nuestro pecado. Mirad a Cristo. He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. Tengamos esta certeza, sabiendo que Él todo nos ha dado. ¿Cómo no nos va a dar las pequeñas cosas que necesitamos? Él no se ha olvidado de ti, Él te ama. Que Dios bendiga su palabra.